Para continuar el tema que estamos tratando, te invito a ir conmigo a Josué capítulo 2, versículos 9 al 11, para ver lo que Rahab les dijo a los espías que tenía escondidos en su tejado, y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra. Ya en la primera frase podemos ver su fe. Ella estaba segura de su convicción y por eso se expresó de esa manera. La fe tiene que ver con la seguridad de lo que se cree, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. El pueblo de Israel estaba a punto de conquistar Jericó, y los habitantes de Jericó tenían temor. Otra traducción lo expresa de la siguiente forma: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Nueva traducción viviente. La Biblia nos dice que no tenemos que tener temor del diablo, nuestro enemigo, porque es el quien se atemoriza de nosotros. Repito, la Biblia nos dice que no tenemos que tener temor del diablo, nuestro enemigo, porque él es quien se atemoriza de nosotros. Repito otra vez, la Biblia nos dice que no tenemos que tener temor del diablo, nuestro enemigo, porque él es quien se atemoriza de nosotros. Repito otra vez, la Biblia nos dice que no tenemos que tener temor del diablo, nuestro enemigo, porque él es quien se atemoriza de nosotros. No tenemos que tener temor de ninguno de nuestros enemigos, ya sea enfermedad, pobreza o como quiera que se llamen. No debes sentir temor cuando oras por algún enfermo, pues la enfermedad se atemoriza de ti porque sabe que está a punto de ser vencida. Si oras por algún enfermo, tampoco debes sentir temor de que esa enfermedad te ataque a ti, sobre todo si se trata de una enfermedad grave, ya que es la enfermedad la que se atemoriza de ti. De la misma manera, si ministras a alguien para que sea liberado de opresión demoníaca, no tengas temor de que los demonios te ataquen a ti, porque ellos son los que se atemorizan de ti y saben que están vencidos. Es más, si ellos intentan acercarse a ti, se encuentran con la sangre de Jesús y huyen despavoridos. ¿No es algo maravilloso lo que nos enseña este pasaje? Todos tenemos miedo de ustedes, y cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Esto lo dicen los enemigos de Israel. La historia de Rahab tiene que ver con el tiempo actual en el que estamos viviendo. La conquista de Jericó representa la segunda venida de Jesús a la tierra. Jesús vendrá pronto y actualmente nos encontramos en circunstancias similares a las que reinaban en aquel momento en la ciudad de Jericó. Esta ciudad puede ser comparada con Babilonia. Continuemos leyendo el pasaje, versículo 10. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Esto había sucedido 40 años atrás. Eso quiere decir que Rahab estuvo creyendo en el Dios de Israel por un periodo de tiempo bastante largo. La noticia del éxodo israelí de la esclavitud egipcia y su paso en seco por el Mar Rojo, hecho que había sucedido muchos años atrás, había llegado a los oídos de los habitantes de Jericó y ellos estaban atemorizados. Casi podríamos decir que deseaban que siguieran dando vueltas en el desierto y no se les acercaran. Hace más de 2000 años sucedió algo sobre la cruz del Gólgota, ante lo cual todos los enemigos están aún asustados y temblando. Sin embargo, si la Iglesia de Cristo no tiene revelación de esto, seguirá dando vueltas en el desierto
desierto e intentará seguir aferrada a la ley y no habrá de significar ningún peligro para el enemigo. Esa es la razón por la cual ciertas cosas malas suceden en nuestra sociedad. La Iglesia de Cristo debe dejar de dar vueltas en el desierto y entrar a poseer la tierra que Dios le ha dado, porque hemos oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Rahab conocía muy bien la historia que había oído de lo que había sucedido con el pueblo de Israel y por eso creía en su Dios. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Cómo es que Rahab pasó a integrar la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11? Ella oyó y creyó. Su fe estaba por encima de su mentira. No me malinterpretes, por favor. Yo no estoy diciendo con eso que debemos mentir o engañar a nuestros jefes o patrones o a cualquier otra persona. Solo estoy mostrando lo que sucedió aquí en el caso de Rahab. Versículo 11. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de vosotros. Cuando los 2 espías oyeron estas palabras, se dieron cuenta de que se encontraban frente a una ciudad vencida. ¿Cuál es nuestra perspectiva en cuanto al mundo que nos rodea? Porque el Señor, vuestro Dios, es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Biblia de las Américas. ¡Aleluya! Esta es la declaración de fe de Rahab. Lo que se cree con el corazón se confiesa con la boca. La fe se exterioriza por medio de la confesión de nuestra boca. Rahab reconoció que el Dios de los israelitas era el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Él ya había comenzado a creer muchos años antes cuando había oído lo que Dios había hecho con ellos y mantuvo firme su fe. ¿Qué es lo que hizo durante todo ese tiempo? Siguió practicando la prostitución. Esto nos muestra claramente que un cambio de vida necesita tiempo. En realidad sería bueno que el cambio se produjera de un momento a otro, y de hecho a veces ocurre, pero generalmente lleva tiempo hasta que se ven los resultados positivos. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos con esta historia? Naturalmente que no podemos tomar cada detalle de las historias bíblicas para aplicarlo a nuestra vida en forma literal. Sin embargo, aquí podemos aprender una lección. Rahab, aun a pesar de que estuvo creyendo en el verdadero Dios por muchos años, siguió practicando la prostitución todo ese tiempo. Esto es algo casi incomprensible para nosotros, ¿verdad? Pero lo que el Señor nos deja ver entre líneas es que debemos ser pacientes con aquellas personas que conocen el Evangelio y no cambian de forma de vida inmediatamente. A menudo tendemos a ser demasiado duros con los recién convertidos y también con nosotros mismos. Repito, es cierto que en algunos casos suceden cambios espectaculares de la noche a la mañana y hay gente que se convierte y tira por la borda todo lo que tiene que ver con su antigua vida de pecado. Esto naturalmente es maravilloso. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en la manera en que aconsejamos a los nuevos convertidos y ser guiados por el Espíritu Santo para decir y hacer lo correcto. Hay quienes que en su entusiasmo deciden tirar por la borda su tabaco, sus botellas de alcohol, sus medicamentos, abandonar su terapia e incluso su esposo, esposa y sus hijos. Aunque esto puede sonar un poco irrisorio, no está tan lejos de la realidad. Está bien abandonar repentinamente ciertas cosas malas y dañinas, pero no está bien cortar de golpe con todo y mucho menos abandonar la familia. Hay personas que después de convertirse desean ser como el apóstol Pablo, quien, como no tenía ni esposa
esposa ni hijos, se podía dedicar libremente a viajar de un lado para otro predicando el Evangelio. Momento. Si has conocido al Señor como tu Salvador personal y deseas compartir ese mensaje con otros, debes hacerlo sabiamente y no utilizar tu conversión como excusa para eximirte de tus responsabilidades. Lo que debemos tener en cuenta es que un cambio de estilo de vida necesita tiempo. A menudo somos demasiado impacientes con respecto a las personas que recién se convierten y esperamos que los cambios se produzcan bien rápido. Cuando esto no sucede como esperamos, nos frustramos y llenamos de interrogantes, olvidando al mismo tiempo que Dios es sumamente paciente. Dios es mucho más paciente que nosotros. ¿Sabes por qué? En Josué capítulo 2, versículo 12 al 14 encontramos la respuesta. Rahab le siguió diciendo a los espías: ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros tratarais con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Biblia de las Américas. Dios tiene interés de salvar a nuestra familia. Ese es el deseo de su corazón. Él no solo desea salvarnos a nosotros, sino también a los miembros de nuestra familia. Por eso dice la palabra: tú y tu casa serán salvos. Por esa razón es que tiene tanta paciencia. Por eso dice la palabra: tú y tu casa serán salvos. Por esa razón es que Dios tiene tanta paciencia, muchísima paciencia. La historia de la salvación de Rahab y su familia puede ser aplicada a nuestra propia vida y a la de nuestros queridos. Ella clama por su vida e incluye a todos los miembros de su familia. Si tú eres creyente en el Señor, tienes una puerta abierta para acceder a la salvación de tus seres queridos. Lo único que debes hacer es pedirle al Señor que esto se haga realidad, y Él habrá de responder tu oración. Si leemos la historia de Rahab hasta el final, vemos que no solo ella fue salvada cuando los muros de la ciudad de Jericó fueron destruidos, sino también todos los familiares que estaban en su casa. La ciudad de Jericó existe todavía hoy y, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos allí realizados, se puede ver que una parte del antiguo muro de la ciudad se mantuvo firme. Este es el lugar donde estaba edificada la casa de Rahab. La arqueología confirma lo que nos dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! Amén. Los arqueólogos coinciden en afirmar que parte de las piedras que conforman los restos del antiguo muro se ven más firmes y enteras que el resto. Este tiene que haber sido el lugar donde estaba construida la casa de Rahab. Continuamos leyendo el versículo siguiente, versículo 14. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Biblia de las Américas. En el idioma original hebreo, las palabras que en español se traducen como bondad y lealtad son Gesed y Emet, que significan literalmente gracia y verdad. Cabe recordar que el Nuevo Testamento habla de gracia y verdad en relación a la persona de Jesús. Ver Juan 1:17. Por lo tanto, dicho de otra manera, en la promesa de protección que le hicieron los espías, de que la habrían de tratar con gracia y verdad, está involucrada la misma persona de Jesús. Gracia y verdad es la esencia misma de Jesús, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y por medio de Cristo vino la gracia y la verdad. Juan 1:17, versión Castilian. Cabe recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por tanto, si leyéramos este versículo en el idioma hebreo, encontraríamos
usaríamos las palabras Hesed y Emet correspondientes a gracia y verdad. No tenemos que asombrarnos que Rahab colgó un cordón rojo grana de su ventana como señal para ser salvada. Ese cordón estaba representando precisamente a Jesús. En el versículo 12 del pasaje de Josué, hemos visto que Rahab hizo una especie de convenio con los espías y les pidió una señal. Y ahora, por favor, júrenme por el Señor que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Reina Valera 2015. La palabra hebrea ot, que en español se traduce como señal, se compone de las siguientes tres letras: Aleph, Vav, Tav. Como ya hemos visto en enseñanzas anteriores, la letra Aleph, la primera del alfabeto, simboliza un sacrificio. La letra Vav, la sexta del alfabeto, es representada por un clavo, y la Tau o Taf, la última del alfabeto, es representada por la cruz. Por lo tanto, la señal segura consistía en sacrificio, clavo y cruz. En otras palabras, Jesús era esa señal segura, pues estos tres elementos nos hablan de su persona. La señal que Rahab necesitaba para ser salvada era la misma persona de Jesús. En esta señal segura estaba representada la obra de Cristo en la cruz. La historia continúa y en el versículo 18 leemos lo que los espías respondieron a su petición. A menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu casa de tu padre. La casa de Rahab, quien era una mujer gentil, o sea que no pertenecía al pueblo de Israel, representa aquí a la iglesia de Cristo. La casa de Rahab, quien era una mujer gentil, o sea que no pertenecía al pueblo de Israel, representa aquí a la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay poder, autoridad y salvación para todos los que se refugian en ella, para todos los que se refugian en ella. En la iglesia de Cristo hay poder, autoridad y salvación para todos los que se refugian en ella. Nosotros los creyentes no nos reunimos en la iglesia simplemente para pasar el tiempo, sino porque allí es donde Dios manifiesta su poder. Algunos se puede preguntar ahora, ¿acaso Dios no muestra su poder en mi vida de manera individual? Sí, naturalmente, que experimentamos también el poder de Dios en forma individual, pero cuando estamos todos juntos reunidos como su cuerpo, este poder y esta unción se multiplican grandemente. Necesitamos la manifestación de su poder tanto en forma individual como en forma colectiva. Rahab tenía la oportunidad de ser salvada así como también todos los que estaban bajo su techo. Antes que comenzara el diluvio, Noé entró en el arca tal como Dios se lo había mandado. Recién cuando había pasado el diluvio y había seguridad de tierra seca, Dios le ordenó que saliera. Ver Génesis capítulo 8 versículos 15 al 17. El arca equivale aquí a salvación. En la actualidad, la iglesia es el arca de salvación. Dios desea que estemos en la iglesia, pues este es el lugar donde encontramos salvación y refugio de las tempestades de esta vida. Recién habremos de salir de ella en el momento del arrebatamiento para formar parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial, para festejar juntos las bodas del Cordero. Mientras nos encontremos en el arca de refugio que es la iglesia, habremos de estar a salvo. Si caemos o tropezamos, siempre lo haremos dentro del arca y no fuera de ella. Eso quiere decir que no habremos de perder la salvación.
Jamás habremos de sucumbir en la profundidad de las aguas, pues estamos a salvo dentro del arca. Este es un cuadro maravilloso, ¿verdad? Hay quienes intentan vivir un cristianismo en forma individual creyendo ser más astutos que Dios. Cuando hablo de no salirse de la iglesia, no me estoy refiriendo a que no se pueda cambiar de lugar de reunión. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos estar integrados en una iglesia local, y más precisamente en una donde se predique el Evangelio de la gracia de Cristo. En los tiempos peligrosos en que vivimos, no podemos darnos el lujo de vivir un cristianismo solitario y aislado a causa de frustraciones y desengaños, sino que necesitamos estar integrados en una iglesia local. Rahab fue salvada de la destrucción de Jericó y junto con ella toda su familia reunida bajo su techo. Aunque momentáneamente las cosas aparenten ser muy difíciles, el Señor puede obrar poderosamente y de un momento a otro salvar a todos los miembros de nuestra familia. Precisamente entonces es cuando necesitamos un puerto seguro donde puedan refugiarse. Amén. Si estás orando desde hace tiempo por la salvación de tus seres queridos y tienes fe en que ellos van a llegar a conocer a Cristo, ten también paciencia hasta el momento en que esto suceda. La palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia alcanzamos la promesa. Recordemos que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Por lo tanto, eso nos ayuda a tener paciencia con los que nos rodean. Esta es la mejor manera de recuperar la paz interior, sobre todo cuando estamos ansiosos en cuanto a la salvación de nuestros seres queridos. A menudo nos ayuda el hecho de recordar cuánto tardamos nosotros en llegar a conocer al Señor. Cuando meditamos en todo esto, desaparece la ansiedad y vuelve la paz a nuestro corazón. La familia de Rahab se refugió en su casa y así alcanzó también la salvación. La fe de Rahab alcanzó a los suyos. El cordón de grana que puso como señal en su ventana estaba representando simbólicamente a Jesús. Este cordón rojo carmesí era un cordón de lino. En la tipología bíblica el lino representa la justicia. Por lo tanto, Rahab alcanzó justicia. La misma sangre salvadora de Jesús estaba representada allí. De la misma manera, la sangre de Jesús cubre nuestro hogar y trae paz y sosiego a nuestras almas. En los momentos oscuros y difíciles de nuestra vida, podemos clamar por la protección de la sangre de Jesús. Rahab sabía que la ciudad de Jericó habría de ser invadida por un ejército enemigo. Eso significaba que habría de correr mucha sangre. Dicho de otra manera, el futuro inmediato delante de sus ojos se presentaba bastante oscuro. Sin embargo, a pesar de ello, ella y los suyos estaban protegidos por la sangre de Jesús, al igual que algunos años antes habían estado protegidos los israelitas que pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual, el cual representaba a Jesús. La sangre de Jesús que protegió a los israelitas y protegió también a los gentiles, habrá de proteger tu casa y tu familia. En los días oscuros y difíciles de nuestra vida, cuando lo único que tenemos por delante es una invasión, debemos proclamar la protección de la sangre de Jesús. En esos momentos debemos tomar autoridad y proclamar que la sangre de Jesús es la que toma el control sobre nuestra vida y nuestras posesiones. Amén. La sangre de Jesús cubre nuestras vidas, la de nuestros queridos y todo lo que poseemos. La sangre de Jesús nos otorga protección. Por medio de su sacrificio en la cruz, somos la justicia de Dios en Él. Tomemos autoridad en su nombre sobre nuestras propias vidas y la de nuestros queridos. Esta es la manera de sobreponerse y alcanzar la victoria en los días oscuros en nuestra vida. Rahab, toda su familia y
Todas sus posesiones fueron preservadas a causa de ese cordón de grana colgado en su ventana. Tú también eres protegido por la sangre de Jesús. Amén.